se trata la vigilancia de la sangre. No puedo ver. Primeramente, quiero darles a conocer algunos pasos de la donación en banco de sangre para que podamos entender de qué se trata el sistema de hemovigilancia. Porque aquí hay bastantes personas que no son de banco de sangre y quiero explicarles en qué consiste la donación o los pasos de bancos de sangre en la donación. Primeramente, cuando un donante se acerca al banco de sangre, se acerca a un área en donde nosotros lo llamamos la parte de admisión. Allí tiene que tener su DNI. La persona que no tiene DNI no se acepta porque nosotros manejamos un software y tenemos que registrarlo en el software. Segundo paso, tiene que pasar a la entrevista del donante, una entrevista con el médico para ser evaluado. Luego se pasa a una selección de análisis, ya sea hematocrito, grupo sanguíneo, para ver si el paciente tiene anemia o no. Y una vez que pasa estos pasos, recién tiene que pasar a la zona de extracción para que sea extraída la sangre. Sin embargo, en todos estos procesos puede ser expulsado o anulado si no cumple algunos requisitos de la donación. El siguiente paso, una vez que haya donado el donante, se pasa a un área de preparación de componentes sanguíneos. Aquí, en estas áreas, también se hace un tamizaje serológico, se analiza la sangre, luego pasamos a una etapa de fraccionamiento, luego con previa centrifugación. También en estas etapas se puede hacer una eliminación. Luego, una vez que se haya fraccionado las unidades de sangre, se procede al almacenamiento de estas unidades. Se almacena los paquetes globulares aparte, plasmas, plaquetas, en refrigeradoras que tienen que cumplir ciertos criterios de almacenamiento. Una vez que está todo como para despachar, tiene que pasar también controles de calidad. Controles de calidad de paquete globular, plasma, plaquetas, y todo eso es registrado en el sistema software que nosotros manejamos. Esto yo le hice en forma círculos. ¿Por qué? Porque esto es toda la cadena transfusional. La cadena transfusional empieza desde el donante, desde la selección del donante, donde el donante presentó su DNI, fue registrado, luego fue evaluado, fue analizado, la sangre continúa para los procedimientos, y todo esto se llama cadena transfusional. Esta cadena transfusional tiene flujos de procesos, una parte del banco de sangre y la otra parte de los servicios de transfusión. Como acá vemos, con distintos eslabones yendo en numeración. Por ejemplo, la promoción de donación, selección del donante, extracción de sangre, análisis, la preparación del componente, almacenamiento. Luego viene la parte de los servicios de transfusión, como es una correcta prescripción para transfundir a un paciente, selección de los componentes, transfusión de los componentes, y así sucesivamente. Esta cadena transfusional tiene que ser una cadena fuerte, sólida, firme, sin ningún peligro, porque ningún eslabón tiene que tener un daño. Estas cadenas, estos eslabones, también podemos dividirlo en 3 partes principales, así como la parte del donante, donde es la primera parte de la flecha, donde se selecciona al donante,
de manera exhaustiva, se extrae al donante y luego pasa a la preparación del componente. Y toda esta cadena sigue hasta el receptor. El receptor también se tiene que hacer un seguimiento, se tiene que hacer un seguimiento clínico una vez que haya recibido una sangre o algún hemocomponente, ya sea plasma, plaquetas o crioprecipitado. Entonces, volvemos a definir qué es una hemovigilancia. La hemovigilancia es una serie de procesos de vigilancia, cubre toda la cadena transfusional, desde la colecta de sangre del donante hasta la transfusión a un paciente o a un receptor. Tiene un seguimiento de todo el proceso de producción del hemocomponente. Es decir, la hemovigilancia es un sistema de supervisión, es una herramienta basada en la colección, análisis de todos los efectos deseables en relación a la cadena transfusional. ¿Cuáles son los objetivos de esta cadena transfusional o de la hemovigilancia? Tiene como objetivo recolectar datos, evaluar, analizar, verificar sobre la información de los efectos inesperados o indeseables resultantes sobre la utilización de la sangre o cualquier hemocomponente. Tiene la finalidad también de prevenir alguna ocurrencia o alguna recurrencia. Nos ayuda a implementar acciones inmediatas a fin de prevenir eventos posteriores. Nos ayuda a monitorear el comportamiento de la cadena transfusional. Nos hace consolidar una lista de efectos adversos, acciones y errores, sospechas o confirmaciones con relación a la sangre, al procesamiento, al tamizaje, a la circulación, a la transfusión de la sangre y sus componentes. El sistema de vigilancia se ocupa de todo el proceso de la cadena transfusional. Del mismo modo, también nos puede permitir a identificar las reacciones transfusionales. Es decir, como objetivos de esta hemovigilancia, nos hace conocer, detectar los errores, los eventos adversos y las causas de estos. Nos hace ver la vulnerabilidad de la cadena transfusional. Nos hace diseñar y generar medidas preventivas y correctivas. También optimiza el adecuado uso de los componentes sanguíneos. Permite aumentar también la calidad y una seguridad transfusional. También permite la seguridad al donante, la seguridad al receptor y permite una asegurada trazabilidad. Además, nos puede ayudar a elaborar guías, manuales, protocolos para mejorar los procesos. Previene los eventos adversos de la transfusión sanguínea. Quiere decir que la hemovigilancia, como vemos la cadena transfusional, podemos identificar el peligro, en qué parte de la cadena transfusional tiene un peligro y mediante todo eso podemos elaborar algunas acciones o medidas preventivas y correctivas para reforzar el lugar donde podría producirse cualquier evento o cualquier incidente. Quiere decir que la hemovigilancia abarca toda la cadena transfusional, desde el donante, el proceso y el receptor. Nosotros en el banco de sangre tenemos un software que nos ayuda a verificar cada proceso. También tenemos una persona exclusivamente que se dedica a la calidad. Esta persona de calidad está constantemente verificando todo el proceso, es decir, toda la cadena transfusional. Sin embargo, podemos ya con todas estas definiciones que les fui dando, podemos más o menos idearnos, pensar en qué parte de la cadena puede romperse, qué parte de la cadena transfusional tiene más riesgo. Ustedes se imaginarán la parte en medio del procedimiento
o la parte de los extremos, ya sea a donde ingresa el donante y es mala, con un mal registro, o no es correctamente su identificación, o tal vez cuando sale la sangre, una vez que se despacha y la técnica lleva las unidades tal vez a otro lugar incorrecto, o bueno, en los extremos de la cadena transfusional podría también ser riesgo de ruptura de esas cadenas. ¿Cuáles son los principios de la hemovigilancia? Es universal, como bien dijimos, capta la información de las reacciones adversas de todas las cadenas transfusionales. Es voluntario porque se debe capacitar al personal para tener una cultura de notificación, para ver los errores, los incidentes y las reacciones adversas que tienen que ser notificados en forma voluntaria. Por eso se le dice, debe ser voluntario. Es no punible. ¿Por qué? Porque es el compromiso institucional que está dirigido a una información de los procesos que abarca esta cadena transfusional, pero no pretende buscar a culpables, tampoco pretende castigar a nadie. Y también es confidencialidad o anónimo. El sistema de hemovigilancia garantiza también una confidencialidad de la institución a las personas que se vean involucradas en alguno de estos eventos. ¿Cómo podemos notificar? ¿Cómo se notifica? Tenemos que conocer algunos términos más o menos para poder saber cómo notificar. Por ejemplo, un evento adverso es cualquier hecho desfavorable vinculado a la transfusión de la sangre o cualquiera de sus hemocomponentes. Incidente es un término usado de manera general para hacer referencia a cualquier tipo de reacción inesperada, ocurrida durante el proceso o la donación o la preparación del componente o la transfusión. El cuasi evento es un error que se detecta, pero antes de producirse el incidente. Y el evento centinela es un evento, es un suceso inesperado, que puede darnos serias secuelas físicas, psicológicas o riesgo potencial que puede ocurrir, pero este riesgo no se puede evitar. Por ejemplo, tal vez un donante puede ser Bartonella, por decir, no sabía él, no sabíamos, no podíamos evitar y se nos pasó. Ese es un evento centinela que también hay que tener en cuenta y tenerle un poquito de miedo. Entonces, aparte de estos términos, también tenemos que conocer cómo son las reacciones adversas post-transfusionales. Estas reacciones adversas post-transfusionales pueden dividirse en forma inmediata o en forma tardía, pueden ser inmunológicas, no inmunológicas. Las que son de manera inmediata, inmunológicas, nos van a producir hemólisis, asfixia, urticaria, reacción febril, daño pulmonar. Generalmente estas, en forma aguda, inmediata, estas son las que pueden ser notificadas y se les recomienda interrumpir el proceso de transfusión para poder notificar al banco de sangre. ¿Cómo debemos notificar? Nosotros en el banco de sangre lo que hacemos es, con cada hemocomponente enviamos una ficha de conducción. Esta hoja de conducción se le está colocando en la parte superior un sticker con los datos del paciente a quien se va a transfundir y tiene que ser devuelta al banco de sangre una vez llenada los datos y llenada todos los datos por la enfermera y firmada por el médico. Además, se envía también una hoja de reacciones adversas en caso lo tuviera. En caso lo tuviera el paciente o presentara cualquier reacción adversa, se reporta con la hoja de reacciones adversas, se reporta al banco de sangre. Inclusive se tiene que devolver las bolsas vacías
al banco de sangre. Y allí, en caso de que tuviera alguna reacción adversa, ¿cómo podemos hacer la intervención? Una vez que se identifica una reacción adversa transfusional, debe ser notificada al banco de sangre mediante el formato de reacciones adversas, como bien les mencioné. Este formato debe ser completado, llenado correctamente por los responsables de la práctica transfusional, en este caso la enfermera y el médico. Se recomienda solicitar los análisis de laboratorio de acuerdo a cada evento, a cada reacción adversa. En caso de las reacciones adversas deben ser presentados, analizados, discutidos en un comité transfusional. Una vez analizados en un marco de este comité, debe ser enviado también, dependiendo de las reacciones adversas, debe ser enviado en un informe a la DIRIS, a la DIVAN. En este caso, Pronaevas, tenemos un sistema de notificación a través de los reportes estadísticos mensuales. El Comité de Medicina Transfusional debe ser compuesto, no me salió, pero debe ser compuesto por un equipo médico. El equipo médico tiene que ser un médico patólogo clínico que trabaje en banco de sangre, generalmente es el jefe de servicio de banco de sangre, un cirujano, un ginecobstetra, un pediatra, un anestesiólogo, y también un representante de la dirección. ¿Cuál es la función de este comité de medicina transfusional? Es el que evalúa las prácticas transfusionales del hospital. Se reúne periódicamente, organiza y gestiona, analiza, evalúa, audita el uso de los hemocomponentes, promueve educación continua al personal de salud que está involucrado en la transfusión, elabora guías, protocolos, establece mecanismos de monitoreo sobre la práctica transfusional, establece también acciones correctivas y preventivas. También debe dar algunas alternativas terapéuticas de transfusión en caso de la escasez de sangre, que a veces, como en las pandemias, no teníamos donantes. También se tiene que evaluar. Una vez que el Comité de Medicina Transfusional evalúa las reacciones adversas transfusionales según la gravedad y la impunidad. Según la gravedad, le pone unos números. Si fuera 0, no hay sintomatología clínica. Si es 1, los síntomas son sin riesgo para la vida y la resolución completa del paciente. El número 2 son signos inmediatos con riesgo de vida. El número 3, morbilidad a largo plazo o muerte. La imputabilidad también lo evalúa el comité con una numeración del 0 al 3. ¿Cómo debemos hacer cumplir? Y en realidad las responsabilidades es todo el equipo. Para este sistema de hemovigilancia cumplen sus objetivos y es importante la participación activa en el proceso de la notificación de los profesionales de la salud que son responsables del proceso de las donaciones, selecciones, incluso el médico que solicita las unidades, el médico asistente, el tecnólogo médico, la enfermera, el técnico de laboratorio, el médico responsable del paciente y la técnica de enfermería. Todos cumplen cierta responsabilidad. En cuanto al sistema de hemovigilancia, se puede clasificar por niveles. El nivel 1 corresponde a nivel local, por decir, sería el servicio de banco de sangre con el Comité de Medicina Transfusional. El nivel 2 ya sería también que nos puedan respaldar la institución y algunos responsables del nivel regional o como en este caso Pronaevas. Y el nivel 3 es responsable ya a nivel nacional, el Ministerio de Salud. Tiene que tener también un apoyo político, un apoyo administrativo financiero, porque se trata de una salud pública.
Entonces estamos todos involucrados. Pronaevas y el Ministerio de Salud, mediante la ley 26454, que declara en la orden pública de interés nacional de la obtención, donación, conservación, transfusión y suministro de sangre humana y sus componentes y derivados, es el que regula mediante unas doctrinas normativas de estos procedimientos, que en esta doctrina de normativa y procedimientos también habla de todo lo que es el Comité de Medicina Transfusional. Sin embargo, tenemos que ponerlo en acción. Además, nosotros como Banco de Sangre también aprueban unos formatos aprobadas por una resolución directoral que resuelve que toda reacción adversa producida al receptor debería ser notificada por este formato, que son estas resoluciones directorales vienen prácticamente de la DIGEMIT, porque aquí señala que hay las notificaciones de las reacciones adversas por el uso de insumos médicos, los insumos médicos se refieren a las bolsas de sangre, porque las bolsas de sangre, ustedes bien conocen, tienen un aditivo preservante para la sangre. Entonces, sí corresponde utilizar estos formatos de reacciones adversas porque son notificables. Nosotros también nos guiamos por algunas otras guías para establecer un sistema nacional de hemovigilancia de la OPS, de la OMS, o los manuales iberoamericanos de hemovigilancia, inclusive del ABB, de la ISBT. También nos guiamos por algunas entidades extranjeras. ¿Cómo vemos las hemovigilancias a nivel del mundo? No es que a nosotros se nos ocurre en banco de sangre que tenemos que devolver las fichas, tenemos que hacer la notificación. La hemovigilancia hace muchos años comenzó en Francia. En 1991 inició los estudios en Francia, pero la notificación se hace como notificación obligatoria de un sistema de hemovigilancia llamado SHOT en todo lo que es en cuanto a las reacciones adversas a las transfusiones. En el año 1997 aparece una red de hemovigilancia. En Dinamarca aparece también una implementación de registros de reacciones al donante. En Europa, la Sociedad de Hemovigilancia, la ISBT, se unen con la Red Internacional de Hemovigilancia como para mandar directrices o directivas para poder hacer una red internacional de hemovigilancia. Estas normativas las hacen en forma obligatoria en todo lo que es en Europa y es a nivel internacional. Además, en Canadá aparecen otros sistemas de hemovigilancia, en Países Bajos igualmente, pero ¿cómo estamos nosotros? Bueno, acá quería mostrarles esta historia de la hemovigilancia. En los años 1991 se inicia en Francia, increíblemente en Francia se inició también las primeras transfusiones y en Francia también empiezan el sistema de hemovigilancia. Simplemente, ¿por qué aparece este sistema de hemovigilancia en esos años? Porque en los años, acuérdense que en los años de 1980, 81, 82, en los 80 apareció el VIH, también muchos pacientes eran contagiados por hepatitis C, hepatitis B,
Y en 1992 se inició el Centro Nacional de Hemovigilancia. En 1994 se estableció un sistema de hemovigilancia francés que estaba más completo, y en el año 1995 se publica una resolución por parte del Consejo Europeo. Y en 1998 se estableció la red que yo les explicaba, juntamente, es una red de hemovigilancia juntamente con la ISDT. Y en la actualidad, esta red de hemovigilancia conjuntamente, aquí lo ven, conjuntamente con la ISBT, unidos hacen una hemovigilancia a nivel internacional. Ellos prácticamente, aquí tenemos la red internacional de hemovigilancia, que con el apoyo de la OMS se manda unas directrices en el año 2015, y actualmente tiene este sistema de hemovigilancia internacional, que es un software en donde se puede ingresar de todos los bancos de sangre cualquier evento adverso o reacción adversa a la transfusión hayan tenido. Ellos luego, en forma mensual, hacen sus estadísticas. ¿Cómo vemos la hemovigilancia en América? En realidad, en América, las mayores causas de falta implementar un sistema de hemovigilancia por cuestiones políticas. No hay un buen programa de hemovigilancia, falta de voluntad política, falta de recursos humanos, recursos financieros, dinero, y además cultura de una responsabilidad. Al parecer tuvieran como unas reacciones, temor a las acciones punitivas. Aquí tenemos un cuadro, es un poco antiguo, pero este cuadro del sistema de hemovigilancia en América no ha cambiado mucho desde aquellos años. Solamente en este cuadro muestra el color azul. El color azul representa a Brasil y a Colombia, que son programas de hemovigilancia oficiales con reportes obligatorios. Luego sigue Cuba, con un piloto provisional con reportes obligatorios. Chile, Guatemala, Venezuela, la norma oficial exige el reporte obligatorio de ciertas actividades de la hemovigilancia, pero solo se registran en algunas instituciones aisladas. En México, exige la norma oficial desde el año 2012, pero no está implementada en los formatos de reporte. Por lo tanto, el registro es institucional. En Argentina, Honduras, el programa es voluntario, pero no es nada oficial. Aquí estamos nosotros. Estamos con el color morado, lo ven acá. Está también Costa Rica, Costa Rica, Ecuador y Perú. Algunas instituciones llevan registradas en formas obligatorias, pero no es oficial. Por lo tanto, nos falta. Esa es la realidad. ¿Cuál es la realidad de nuestra realidad? No hay una real información sobre las notificaciones sistemáticas de las reacciones adversas. No notificamos. Lo vemos en el banco de sangre todos los días. No nos traen las hojas de conducción, no nos traen las hojas de reacción adversa, pese a que algún paciente ha tenido algún rash, ha tenido alguna leve febrícula, pero no nos comunican, no nos traen, no retorna a la bolsa vacía. No hay registro de información de las reacciones adversas, o si hay registro, hay un subregistro. Hay dificultad para tomar acciones o medidas correctivas y preventivas. La calidad en este aspecto de la hemovigilancia es un poco deficiente. No existe un comité de medicina transfusional, pese a que se ha pedido, se ha solicitado varias veces. Deberíamos de fortalecer el sistema de hemovigilancia en los bancos de sangre. Debería haber programas y comité de hemovigilancias. Deberíamos de desarrollar un plan nacional que nos permitan hacer seguimiento, generar un sistema de hemovigilancia. Aquí les muestro algunos informes de algunos países de Latinoamérica
de las reacciones adversas post-transfusionales. Por ejemplo, Argentina reporta algunas reacciones agudas, pero las tardías no. Brasil sí tiene un reporte, Colombia, y nosotros no tenemos las tardías. Algunas agudas sí. También se tiene que hacer las reacciones adversas a los donantes. Igual, en las reacciones adversas a los donantes tenemos poco registro. ¿Cuáles serían las conclusiones? La hemovigilancia nos permite tomar decisiones en el tratamiento de los pacientes basados en realidad y no en los supuestos o como sucede ahora. Es un sistema de control de calidad de la transfusión. En los países que ya lo tienen implementado han podido comprobar la elevación de los niveles de calidad de la transfusión sanguínea y de los hemoderivados, de los hemocomponentes. Un sistema con hemovigilancia correcta cubre toda la cadena transfusional y todo funciona bien. Cada uno de nosotros formamos parte de esa cadena. Debemos de ponernos en acción. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carrasco. Ahora pasaré a leer algunas preguntas que se han realizado por los participantes en la plataforma. Nos indican por acá, ¿qué opina de las campañas de donación sin prueba de tamizaje? Bueno, las campañas de donación son buenas porque nosotros tenemos que buscar a los donantes de tipo altruistas, donantes voluntarios. No sé a qué se refiere sin tamizaje. Toda unidad que luego que se extrae es tamizada. Una vez que se extraen las unidades, se lleva al banco de sangre para ser tamizadas. Todas las unidades que nosotros vamos a una campaña son estudiadas. Bueno, nuevamente, doctora, felicitarla por su ponencia. Ha sido clara. Agradecemos también a todos los participantes que se han conectado y a aquellos que han realizado preguntas. Y sería hasta una próxima telecapacitación. Muchas Muchas gracias. gracias por la invitación y agradezco a ustedes, a la vez felicito también porque este tipo de actividades sí se debe dar más frecuente para dar conocimiento a todas las personas de salud. Muchas gracias por la participación y esperemos vernos pronto. Gracias.